Continuar en nuestra sintonía. En esta ocasión también estaremos hablando de diferentes controles, diferentes operativos que se vienen realizando todos los años. Y en esta ocasión, hace un par de días nada más, pues se ha dado a conocer, se ha informado específicamente que la ABT ha logrado decomisar madera procedente de la Chiquitanía. Pues es importante saber cómo es que afecta, a dónde se tenía planificado que sea trasladada, que sea llevada esta madera, cuáles son los operativos además que se tiene que realizar, qué pasa con las personas que están en este traslado, tráfico de madera, ¿no? Porque es madera ilegal. Así es Lorena, ¿no? Y bueno, es necesario que también como población boliviana nos informemos al respecto de qué acciones desarrolla la Autoridad de Bosques y Tierras, particularmente en el oriente boliviano, para poder evitar este tipo de tráficos ilegales. Estaremos junto con el director ejecutivo, Omar Quiroga, quien nos ha dado un tiempito en su agenda para poder contarnos las acciones, contarnos sobre este decomiso y también sobre los contrastes con el pasado gobierno de facto. Muy buenas tardes, Omar, muchas gracias por acompañarnos. Aló, buenas tardes. Aló, Omar, sí, te escuchamos. Aquí Camila Ugalde y Lorena Bandín te hablan. ¿Cómo está Camila? ¿Cómo está Lorena? Muy buenas tardes a todos los que escuchan este medio de comunicación, Radio Illimani. Buenas tardes, estamos prestos a responder sus inquietudes. Estimado Omar, un poquito cuéntanos al respecto para... Bueno, pues quizás mucha gente, particularmente del occidente del país, no conoce cuáles son las acciones que se desarrollan desde la Autoridad de Bosques y Tierras en Santa Cruz. Y después ya vamos adentrándonos sobre este tema del reciente decomiso. Muy bien. Bueno, en principio presentarme, me llamo Omar Quiroga Antelo, soy ingeniero agrónomo de profesión y actualmente me desempeño como director ejecutivo de la ABT a nivel nacional. La ABT tiene su sede acá en Santa Cruz, pero el cargo que ejerzo es a nivel nacional. Entonces nosotros como institución estamos encargados de regular, dar derechos de uso, fiscalizar y controlar el tema de la madera que sale de los bosques, la tierra, con los instrumentos de planificación, de seguimiento y de fiscalización que se aprueban dentro de esta institución. En ese marco nosotros hacemos inspecciones rutinarias a diferentes lugares. Hacemos inspecciones en carretera, por ejemplo, en puestos fijos que tenemos donde pasa la madera. Entonces verificamos que esa madera que está pasando tenga su respectivo permiso, su respectiva autorización otorgada por la ABT. También hacemos la fiscalización y el control en los centros de aserraje, en este caso en los aserraderos, que son lugares donde sale la madera de los planes de manejo que tienen las empresas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, y es donde se hace el aserraje de la madera para la comercialización a través de las barracas que por lo general funcionan en los centros urbanos. También hacemos inspecciones en barracas y en todos los lugares donde inspeccionamos verificamos que la actividad que se está desarrollando se enmarca en la normativa vigente, en la ley 1700, que es la ley forestal, y las otras leyes que son conexas y son complementarias a esta ley. Eso básicamente... Camila. Gracias, Omar. Ahora, con respecto a ¿en qué estado? Tú entraste recién como director ejecutivo de la ABT, obviamente bajo el gobierno electo de Luis Arce Catacora. ¿En qué estado se encontró esta institución después de la gestión del gobierno de facto de Janine Áñez? Bueno, lo que encontramos fue
primero una institución donde se había retirado la anterior directora ejecutiva, que estuvo interina durante 8 días. Bueno, liquidó, digamos, al personal que estaba en la ABT, y bueno, encontramos una ABT sin personal y preparando el presupuesto para la próxima gestión, esta gestión 2021. Entonces hemos estado recomponiendo equipo, nombrando el personal, elaborando el plan operativo anual para esta gestión, el presupuesto y todo lo que se necesita para arrancar en una nueva gestión. Entonces, en ese estado encontramos a la ABT. Ahora, bueno, claro, sabemos, ¿no?, que estamos en estos meses donde se está poniendo en orden, ¿no?, por no decir otra cosa, donde se está poniendo en orden nuevamente todas las instituciones y por supuesto también la ABT. Sin embargo, y pese a ello, está trabajando de manera ardua para poder realizar diferentes operativos, ¿no? Y es lo que anunciábamos a un inicio. La ABT, mediante estos diferentes operativos de control que se vienen realizando, es que ha logrado decomisar aproximadamente 10.000 pies tablares de madera. Esto era madera procedente de la Chiquitanía. ¿Se tiene el conocimiento de dónde iba a ser trasladada esta madera, valorada en cuánto estaría, entre otros aspectos? Sí, bueno, ese es un operativo que se realizó y se encontró a un camión que estaba transportando estos 10.000 pies tablares. Es madera muy cara que se está sacando de la Chiquitanía. Venía de Concepción y aparentemente tenía destino la ciudad de Santa Cruz. El decomiso ha significado más o menos un valor comercial de la madera de $28.000, y la madera está ahora en los predios de la ABT. Lo que se va a hacer en muy poco tiempo es rematar esa madera, porque no tiene respaldo de los certificados forestales de origen que debería tener. Entonces ese es un operativo que se ha hecho en la madrugada del 8 de marzo. Estimado Omar, ahora con respecto a estos temas, son bastante preocupantes, no solamente para la conservación, digamos, de los bosques en el oriente del país, pero también para las comunidades que dependen de ellos, ¿no? Y toda esta cadena que se podría ver afectada por el tráfico ilegal de la madera. Se ha conocido sobre casos específicos en general en el oriente, desde otras instancias, sobre el tráfico de tierras. ¿Qué pasa con el tráfico de madera, quizás tráfico de permisos? ¿Se ha dado a conocer alguno de estas denuncias desde esta institución? Sí, a ver, para que la población entienda cómo funciona, cuál es el mecanismo que se maneja dentro de la institución. Los usuarios del bosque, como se llama, lo que hacen es presentar ante la ABT planes de manejo forestal. Estos planes implican una programación de un ciclo de corta de 20 años. Entonces lo que hacen los usuarios es programar en esos 20 años el aprovechamiento anual que se debe hacer de una 20ª parte del área. Cada gestión se aprovecha una de 20 partes, y eso requiere previo censo, es decir, se hace un control de la cantidad de madera que existe en ese espacio, y se solicitan los certificados forestales de origen que legalicen el aprovechamiento de esa madera. Con esos certificados forestales de origen se llevan a los centros de aserraje, en este caso los aserraderos, donde la madera es aserrada, y los aserraderos son los que piden el otro tipo de certificado forestal de origen, que es ya de madera aserrada, para llevar a los centros de comercialización, por lo general en los centros urbanos.
La problemática que ha sucedido en los últimos años en la Chiquitanía es que a través de la ley 741 se aperturó la posibilidad de que las comunidades campesinas presenten planes de desmonte hasta 20 hectáreas. Estos planes de desmonte se presentaron a la ABT para su aprobación y la madera que existe en esos espacios es comercializada previo habilitación con certificados forestales de origen. ¿Cuál ha sido la distorsión que se ha generado en este proceso? De que muchos han inflado el volumen de la existencia de madera, en especial dos especies que son las que tienen más alto valor en este momento, que es el morado y la tipa. Entonces, al tener más volumen declarado en ese espacio, han podido sacar certificados forestales de origen para poder cubrir la cantidad real de ese espacio de 20 hectáreas, más otro volumen que se ha sacado de lugares ilegales. Entonces esto ha generado una especie de comercialización de cepos sin respaldo real, pero que han permitido sacar madera de otros lugares para poder utilizar esos cepos. Eso hace unos años atrás, en el 2015, 2016, generó un negocio jugoso para los funcionarios de especialmente UET de San Ignacio de Velasco, que derivó en un juicio penal donde en este momento tenemos a un prófugo de la justicia, se llama Noel Civila, nos han informado que está refugiado en la Argentina, y el negocio aquel entonces fue la comercialización de certificados que cobraban entre 250 a 300 dólares y eran más de 2.900 de esas certificaciones que emitía la ABT de manera fraudulenta a través de estos malos funcionarios, y que significó como 6 millones de dólares, un negocio muy jugoso para estos funcionarios. Entonces, esos mecanismos son los que estamos controlando para que no vuelva a suceder, porque es una forma de engañarle al país, de engañarle a todos los ciudadanos de Bolivia, pero además es una forma de sobreexplotar el bosque y generar algunos desequilibrios ambientales. Compañero Omar, es efectivamente complejo el tema de los permisos y los actores involucrados, y obviamente tratar de mantener esto, digamos, en los márgenes de lo que se debería considerar justo. Un poco abordando una vez más sobre el tema del gobierno de facto. Durante este periodo, durante esa gestión, ¿se benefició más a comunidades o a empresarios con los permisos? ¿Existe algún registro de eso? Ya el registro que tenemos es que en el 2020, con datos de la Cámara Boliviana Forestal, el superávit de la exportación de productos maderables versus la importación fue beneficiosa para los exportadores. En este caso, el 2019 habían como 2 millones de dólares de superávit, y el año pasado este superávit ha sido de 28 millones de dólares. Pese a la pandemia, el sector forestal siguió movilizando madera y exportando madera. Entonces, en realidad las empresas exportadoras de madera se han beneficiado el año pasado, y no tanto las comunidades campesinas indígenas, que fueron frenadas por el tema de la pandemia. Esa información real, tangible, que salen de los propios informes de la Cámara Boliviana Forestal. Eso lo puedo compartir y que es público. Podemos entrar a su página de ellos y ellos también lo tienen.
Una última consulta, por favor, ya para finalizar. En estos operativos que se vienen realizando, ¿cómo se está trabajando? ¿Con quiénes se trabaja? ¿Con quién se coordina? ¿Con las Fuerzas Armadas para hacer estos operativos? Porque además, claro, son sorpresa, ¿no? Hay que decirlo. Sí, hemos tenido, por ejemplo, un operativo en la ciudad de Oruro, donde hemos encontrado por lo menos material melamínico, es decir, este material prefabricado para hacer muebles, en una cantidad aproximada como para llenar 9 camiones de alto tonelaje con esa cantidad de material que se ha decomisado. Esto lo hacemos en coordinación con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, con la aduana y las Fuerzas Armadas. Hemos tenido también otro decomiso en Cochabamba de un camión que también transportaba este tipo de materiales. Hemos estado por Concepción en la verificación de los aserraderos que existen en la zona, y todo siempre lo hacemos en coordinación con las Fuerzas Armadas, quienes tienen o con quienes tenemos un convenio de cooperación interinstitucional para que ellos nos puedan facilitar efectivos militares y nosotros le podamos facilitar la logística para que nos puedan colaborar en este cometido, que es, como comprenderán, muy delicado, muy riesgoso además, porque el negocio de la madera es altamente rentable, especialmente cuando se trata de estas dos especies que les mencioné, el morado y la tipa. Entonces, estamos acompañados por las Fuerzas Armadas en este cometido. Muchísimas gracias, Omar, por habernos informado, no solamente a nosotras, que estamos aprendiendo mucho contigo, pero también al resto del país, que está al tanto de cuáles son las acciones que va desarrollando la Autoridad de Bosques y Tierras. Esperamos tenerte en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Camila. Simplemente informarles que estamos del ABTEC también queriendo cambiar esta imagen policíaca por una imagen de promoción, para generar este tipo de manejo integral del bosque, de modo que tengamos una ABT más propositiva, más promotora, digamos, de nuevos modelos de producción, que una ABT policíaca, que no nos gusta mucho ese rol, pero lo tenemos que hacer porque los bolivianos tenemos que aprender a regirnos y a actuar en el marco de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Importante propuesta desde tu gestión de que efectivamente se trabaje en el desarrollo integral y la gestión integral de los bosques, aparte de hacer los controles policíacos y demás, que obviamente vemos que todavía son necesarios mientras exista el tráfico ilegal.